Hola, buenos días, Dios te bendiga. En este día de hoy viernes, ya finalizando la semana, queríamos hacer la parte final de lo que es la meditación que venimos haciendo durante estos días sobre lo que es la apostasía, un tema que realmente llama la atención y que necesitamos comprender muchas cosas para poder prestarle atención y evitar ciertos dolores de cabeza que nos pueden llevar a consecuencias, como siempre digo, un suicidio espiritual. Ayer hablamos algunas de las características, de las manifestaciones que presenta la persona que está entrando en un grado de apostasía dentro de la iglesia. ¿Sí? La apostasía comienza dentro de la iglesia y es un tema tan importante que nosotros tenemos que, si es posible, anotarlo, tenerlo siempre en cuenta. En esta parte vamos a seguir con las manifestaciones y en esta parte sería la tercera manifestación, que es: no respetan el comportamiento cristiano, ¿sí? Buscan su propio provecho, son inconstantes y no dan fruto. Estos individuos son un peligro oculto. Sin respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin aguas, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. En el libro de Judas, verso 12. Recuerden que toda esta referencia lo hacemos en el libro de Judas. Es una realidad constante la que estamos viviendo hoy en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Nosotros tenemos que siempre velar constantemente. También se burlan del comportamiento que debe distinguir al cristiano e intentan socavar a los demás para que les imiten. Se las ingenian para obtener beneficio propio de todo, sin importar el daño que causan a otras personas. No tienen sustancia ni son fiables. Por último, son estériles espiritualmente. En la cuarta manifestación es algo que tenés que prestar atención. Si conoces a alguien así, si está encuadrado dentro de esto, es porque está encerrándose dentro prácticamente de lo que sería una persona apóstata de la fe. Y tenés que tener cuidado, orar por ellos, mantener tu distancia espiritual y tratar en lo posible de cuidar a los tuyos. La cuarta manifestación dice que se quejan, se enfadan y critican. No saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Estos individuos, hablando en el libro de Judas, verso 16, estos individuos son refunfuñadores y criticones. En tu Biblia tendrás otra versión. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Estas personas son altivos y se sienten con derecho de quejarse y criticar todo. También son impulsivos, se enfadan fácilmente. Sus palabras muestran la condición real de su corazón, su arrogancia y su deseo de obtener ventaja, sea como sea. De la abundancia del corazón habla la boca. Prestar atención. Una persona que de su boca sale palabras que no son las que realmente debe salir de una persona que adora a Dios, es porque eso, lo que sale de su boca, está en su corazón. Y eso tenemos que cuidarnos, porque muchas veces no trae un beneficio para nuestras vidas, que lo estamos escuchando, sino que trae consecuencias negativas. Una persona, una criatura que está escuchando a personas hablar de una forma deliberadamente mala, grosera, los chicos en esa edad aprenden y lo repiten. Inclusive hay personas que, teniendo la edad que tienen, también escuchan esas palabras feas, quedan en su mente, en su corazón, y ellas las vuelven a repetir. ¿Sí? Y eso a la larga trae perjuicios también. Quinto, los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo.
Ellos le decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan las divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu Santo. Judas, en el verso 18 y 19. Judas recuerda a los lectores que los apóstoles advirtieron sobre aquellos llamados apóstatas que se burlan de los que viven para agradar a Dios. La iglesia debe estar muy vigilante frente a los que viven dominados por sus pasiones y que hacen lo que les place aun cuando va en contra de la voluntad de Dios. Obviamente esas personas causan divisiones, ya que presionan a otros para que se dejen llevar. Lo hacen porque viven bajo el mandato de sus deseos incontrolados y no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Algunos ejemplos de lo que es apostasía. Primero, en el pueblo de Israel, al ver a los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, yo creo que esa historia es conocidísima en Éxodo 32:1, pero lo vamos a parafrasear. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Jueces capítulo 2, verso 16 al 17. Otra historia de un apóstata es Saúl. La historia de Saúl en 1 de Samuel, capítulo 15, del verso 10 al 11, dice: la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Es el segundo, la persona que mostró y ejerció la apostasía. La tercera persona, que en plural hablamos personas, muchos discípulos de Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? En Juan capítulo 6 y verso 60. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Juan capítulo 6 y verso 66. Acordate que no solamente en el Antiguo Testamento habla de la apostasía, sino también cuando Jesús estaba en medio de su pueblo haciendo milagros y enseñándoles. Había personas que rechazaban ya esta enseñanza, rechazaban lo que el Señor Jesucristo les trataba de hacerles entender. La Biblia relata en el verso 16 del libro de San Juan capítulo 6 de que muchos de sus discípulos que le seguían ya no estaban con él, sino que le dieron la espalda. ¿Y cuántas personas hoy están dando la espalda a lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo? Están sumiéndose dentro de sus propias pasiones, deseos, en sus propias formas de pensar, de querer vivir, y tomar la Biblia para ejercer en ella soberanía, adaptarla a su propia vida, cuando nosotros tendríamos que adaptar nuestra vida a la palabra del Señor. Algunos miembros de la iglesia en Galicia, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7, dice la Biblia: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes quienes los llamó por la gracia de Cristo Jesús para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Prestamos atención a esto, porque en toda la historia de la humanidad hubo personas que buscaron quitarte de la verdad, quitarte de la palabra de Dios, y llevaron a muchos a cometer errores y a una condenación eterna. Y en este tiempo la llamada de atención es para vos y para mí de aferrarnos a la verdad. No existe otra Biblia que nos ordene cambiar todo aquello que está escrito en la palabra de Dios que nosotros hemos recibido. No hay una orden de Dios de cambiar todas las cosas, no existe. Y si hubiese, lo haríamos, pero no hay. Por eso es incomprensible cómo muchas personas sin escrúpulos utilizan el Evangelio de Jesucristo para sus propios fines, provocan estragos, desviaciones.
toman la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios y lo cambian todo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten cómodos en eso. Aferrate bien a Jesús, más bien crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Querido hermano, querido amigo, que usted está siguiendo los videos por YouTube y también por los estados de WhatsApp, prestemos atención a lo que estamos viviendo en estos tiempos finales. No son los mejores, no son los más fáciles, son tiempos difíciles. Hay personas que están entrando con una facilidad dentro de las iglesias y están arrastrando a cuantas personas cautivas a cometer errores, pecados, a desviarse de la realidad de la palabra del Señor. Personas que toman la palabra de Dios para su propia conveniencia, personas que toman la palabra de Dios a aquellos que le convienen y se dejan llevar por sus emociones. Personas que dicen ser obreros, dicen ser pastores y están destruyendo vidas, destruyendo matrimonios. Personas que toman lo que les conviene de la palabra de Dios para hacerse ellos y llamar a muchos por sus emociones y ejercer sobre ellos soberanía. Cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro llamado, cuidemos nuestra salvación. No es un tiempo en donde nosotros podemos bajar la guardia. Siempre digo que la oración es fundamental sobre todas las cosas. Querido hermano, no vayas a bajar la guardia. Lo que estamos viviendo hoy son tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y durante estos 3 videos que estuvimos haciendo, podés prestar mucha atención a las manifestaciones que hay en la vida de muchas personas, muchas veces que están muy cercanas a nosotros y comienzan a desviarse de la realidad, desviarse de la palabra de Dios. La apostasía está dentro de la iglesia, ha comenzado ya hace tiempo y esta es una de las manifestaciones antes del arrebatamiento de la iglesia. No sea cosa que te encuentre el Señor dentro de este grupo y no puedas ir a los cielos. No permitas que el enemigo robe tu salvación, no permitas que personas sin escrúpulos te arrebaten este regalo tan hermoso que es la salvación. No lo permitas. Aférrate al Señor y continúa hacia adelante. Seguí practicando la verdad. La palabra de Dios es la que te va a hacer libre, ella es la que te va a hacer libre. No dejes que nadie tome solamente una parte de la Biblia y te quiera parafrasear todo y con eso ya basta. No lo permitas. Dios te bendiga, Dios te ayude. Vamos a estar haciendo más videos, más temas interesantes que hacen a la vida del creyente. Te mando un saludo, Dios te bendiga. Quien les habla, el evangelista Germán Pedroso de la Iglesia Asamblea de Dios, Senda Antigua.